y leo Proverbios capítulo 6, de los versículos 6 al 11, quizá una de las porciones bíblicas de reprensión más severas que podamos conocer en el libro de Proverbios acerca de la productividad, acerca del trabajo. La palabra del Señor dice: anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Si hay un asunto acerca del cual la palabra de Dios es categórica y además puntual, es el trabajo. La palabra de Dios nos revela que el propósito de Dios es que seamos productivos. De hecho, en la creación, hemos comentado antes que Dios determinó el propósito de crear al hombre, pero antes de crear al hombre, Dios ya había creado el escenario que el hombre ocuparía y que sería al mismo tiempo no solamente el espacio de su habitación, sino también el terreno de su tarea, el terreno de su asignatura, el terreno de su quehacer. Cuando Dios creó al hombre, el hombre fue formado con un propósito. Dios bendice al hombre y a la mujer creados a su imagen y a su semejanza en Génesis capítulo 1, como ya lo hemos comentado, y al hacerlos a su imagen y semejanza, hace de ellos seres aptos de manera que pueden desempeñarse laboralmente a la imagen de Dios. El Dios que los creó es un Dios que trabaja, y estas criaturas que son a la imagen de Dios son seres que también trabajan. De allí entonces que en la habilidad natural del hombre está el trabajo. El trabajo es inherente a la naturaleza de la persona humana. Ahora, quiero señalar un aspecto que es importante y que tal vez debamos destacar como algo notorio. Para la mujer, su entorno de vida son los ámbitos emocionales, afectivos, relacionales. Pero para el hombre, su entorno de vida es su vida productiva, su capacidad para desempeñarse, para resolver, su capacidad de atingencia para hacer cosas que le dan resultados. El hombre está enfocado en resultados. El hombre está enfocado en producir, en generar, en resolver. Esa es la razón por la cual para el hombre es más valioso el respeto que el afecto. El hombre parece no estar tan enfocado en ser lo suficientemente expresivo como lo es la mujer. Pareciera que en el imaginario popular, la mentalidad común es que la mujer es la que se tiene que ocupar de los aspectos afectivos y emocionales, las cuestiones de expresividad, los detalles. Eso es cuestión de las mujeres. El hombre es el que tiene que resolver, el hombre es el que tiene que aportar, el que tiene que proporcionar, el que tiene que ser el proveedor. Básicamente son los roles que se han asignado a uno y a otro. Claro que hay una lucha por transformar esto. La mujer se ha incorporado activa
y muy notoriamente a la vida económicamente productiva, de manera que podríamos decir que la mujer compite con el hombre en cuanto a generar los recursos. Podríamos pensar que esto es reciente, pero no, no es reciente en ninguna manera. Desde el origen mismo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer recibe exactamente la misma encomienda que Dios le da al hombre, se la da a ambos. Multiplíquense, señoreen, dominen, ejerzan dominio y potestad. Esta que es llamada la misión cultural, que involucra trabajo, es algo que Dios asigna tanto al hombre como a la mujer, no solamente al hombre. De tal manera que si pensáramos que esto de que la mujer es productiva económicamente es reciente, es falso. En la realidad, aún la mujer que aparentemente estaba ocupada en las labores del hogar, cuando los que se dedican a los estudios de finanzas y a las estadísticas y hacen estudios de cálculos y son muy minuciosos en estos aspectos, determinan cuál es el valor que se asigna a las labores domésticas. Créanme que hay un valor y hay un beneficio económico. Esa es la razón por la cual los jueces están inclinados a reconocer que una mujer merece tener una parte como pensión cuando el matrimonio se termina y la mujer ha colaborado para generar un patrimonio familiar a lo largo de años, y entonces esto no puede quedarse en las manos de quien argumenta haber sido el que generó todo el recurso, todo el capital. El juez, en este tipo de alegatos, reconoce que la mujer también aportó, y casi siempre se estima que la aportación de la mujer sería equivalente al 50%, aunque estas cosas pudieran ser debatidas y llevadas a un juicio. La realidad, hermanos, es que las labores domésticas no son una cosa que no genera, al contrario, produce capital, además de producir certidumbre. Así que cuando hablamos de trabajo, no podemos argumentar que el trabajo está siempre fuera de la casa y que lo que se hace fuera de la casa es lo que verdaderamente debe ser reconocido y evaluado como trabajo. No, también lo que acontece dentro de la casa, las labores domésticas y las tareas típicamente desarrolladas históricamente por la mujer, son labores que aportan al capital familiar y son también labores que se integran a la economía de la familia, a generar y a comunicar la certidumbre que se necesita para tener un mínimo de estabilidad familiar. La palabra de Dios es tan puntual para hablarnos de la importancia del trabajo, que desde el principio Dios se revela como el Dios que trabaja durante 6 días de la creación. Al finalizar de la creación, Dios reposa. Hay una clara distinción entre el trabajo y el reposo en el carácter y en la naturaleza de Dios. Y esta clara distinción hecha por Dios, desde el origen, la distinción que marca el tiempo del trabajo y el tiempo del reposo es transmitida al hombre. La razón por la cual en el Decálogo de Moisés el hombre ha sido ordenado para trabajar 6 días y descansar 1 día a la semana. El 7º día ha sido ordenado para descansar. No voy a entrar en la discusión de si el descanso es el sábado o no, por supuesto. Bíblicamente hablando, escrituralmente hablando, y siendo estrictamente apegados a la palabra, el descanso es el sábado. El Sabbat judío es el descanso bíblico y el descanso señalado en el Decálogo de Moisés. Tampoco entraré en el debate de si entonces por qué los cristianos no guardan el sábado como lo hacen los judíos. No es el tema de la discusión
o del análisis en esta ocasión. Podríamos hablar en otro momento. Pero evidentemente lo que estamos entendiendo es que Dios marca y establece la distinción de las jornadas de trabajo y, por supuesto, es un mandato divino lo relacionado a una jornada para descansar. Pero uno no puede vivir en el permanente reposo. Uno no puede vivir en el permanente descanso. Esto es lo que señala y condena Proverbios capítulo 6, el pasaje que leímos ahorita al inicio. Y el ejemplo que pone es la hormiga. Saben, hermanos, hay multitud de labores desempeñadas por el hombre, por las personas, por los seres humanos. Y cuando hablo de hombre en el sentido genérico, estoy por supuesto incluyendo a la mujer. El ser humano desempeña labores que en ciertos casos, muchos por cierto, no hay descanso. Es decir, si tú tienes una granja y crías gallinas y crías cerdos y tienes animales, ganado que tienes que cuidar, tus animales no conocen de días de reposo. Tus animales no conocen de vacaciones. Tus animales no conocen de sábado. Así que es necesario que tengamos presente que en estas circunstancias el trabajo involucra que siempre hay algo que hacer, aun cuando sean días de no hacer nada. Quien está en casa tomando vacaciones después de una semana o quien ha permanecido por demasiados meses en cuarentena haciendo home office, como se le llama, al trabajo en casa, en el que las compañías dijeron no vengan a trabajar a las oficinas, no vengan a trabajar a las instalaciones de la empresa, quédense en su casa, hagan sus quehaceres desde su casa y envíennoslos, por favor, y de esa manera la empresa continuará cumpliendo con sus obligaciones laborales. Bueno, pues quienes han entendido esto y lo han experimentado a lo largo de la cuarentena extendida, se han dado cuenta que llega un momento en el cual la casa, aun cuando uno parece no estar haciendo nada, la casa está de cabeza. Aun cuando uno pareciera no estar activamente laborando, la casa se convierte en un universo de desorden y alguien tiene que ocuparse de poner orden. Quizá esta experiencia de la pandemia extendida tan prolongadamente nos ha servido para darnos cuenta de qué tan complicado es ocuparse de las labores domésticas. Más aún si todos estamos encerrados, ahí está mamá, ahí está papá, y casi siempre la que levanta la voz para decir, esto no se ha hecho, esto está pendiente, papá, no has sacado la basura, tú por favor no has recogido tu cuarto, casi siempre es la mujer. Pero entendamos que, por supuesto, las asignaturas, las responsabilidades se desempeñan y hay tareas que hacer. No podemos eludirlas. No podemos solamente no hacerlas. Llegará un momento en que estaremos debajo de una montaña de ropa que no ha sido lavada, o de platos sucios que no han sido aseados, o una casa llena de montones de basura por todos lados y de polvo y acumulación. Así que siempre hay que hacer, siempre hay trabajo, aun cuando estemos en nuestros días de reposo. Es una realidad. Los seres humanos somos generadores de quehaceres, de actividades, y no todo es recreación. Así que el llamado de Proverbios capítulo 6 tiene sentido. Nos hace ver el ejemplo de la hormiga. El ejemplo de la hormiga, que es una criatura irracional, un ser que no tiene inteligencia, solamente responde a instintos. Instintos que les permiten reconocer a las hormigas cuándo es un tiempo apropiado para comenzar a acumular ciertos insumos y entonces todo el enjambre o el nido de hormigas se organiza de alguna manera para llevar a cabo la tarea. Y entonces comienzan a acarrear.
La palabra de Dios nos dice, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. A lo largo del ministerio, hermanos, me he dado cuenta que una constante es que las parejas recién casadas, los matrimonios jóvenes, particularmente cuando acaban de terminar su compromiso en una boda hermosa y finalmente regresaron de su luna de miel, parecen haberse olvidado de su comportamiento de novios, de cuando estaban apenas comprometidos en matrimonio y anhelantes de que llegara el día de su boda, y comienzan a ir poco a poco hundiéndose en una agenda que parece no tener fin. Cada día más que hacer, más actividades. Y luego de eso llegan las facturas que hay que pagar, los recibos que hay que pagar. El teléfono, el agua, la luz. Hay que pagar el gas. Hay que atender las cuentas de la despensa. Hay que atender la cuenta de los alimentos. Hay que hacerse cargo de organizar los gastos relacionados con el transporte de la pareja o de la familia cuando los niños llegan. Y entonces ya no solamente es la pareja, ya no solamente es la comida para dos, ya no solamente es lo necesario o indispensable para prepararse un lunch para llevarse en la mañana cuando se van al trabajo el uno y el otro. Ahora hay que pensar en los pañales del bebé y hay que pensar en la leche del bebé y hay que pensar en que el bebé necesita ropita y ya dejó la de los 3 meses y ahora requiere de 6 meses y de 12 meses y de 18 meses. Así que las cuentas comienzan a crecer y los recursos parecen ser los mismos. Y los que antes parecían tener pláticas interminables y cuando se despedían todavía se quedaban chateando y les daban las 2 de la mañana en el teléfono, ahora ya parecen no tener oportunidad para eso. Están demasiado ocupados tratando de generar un poco más y llegan tan cansados y tan agobiados que apenas si tienen oportunidad de poner la cabeza en la almohada y dicen, ¿vemos la tele un poco? Sí, claro. Y alguien comienza a roncar a los 10 minutos de que la tele se prendió. Antes no pasaba eso, pasaban horas platicando. ¿Cómo es posible? Comienzan a haber reclamos y los pastores escuchamos en consejería este tipo de consultas, nos dicen, algo está pasando aquí. Esta pareja entró en una de las etapas más presionadoras, que más empujan, que más someten a cierto nivel de agobio, de ansiedad a las parejas. Es la etapa de sembrar. La etapa cuando no espera demasiado. No hay oportunidad para descansar. El reloj se comienza a sonar demasiado temprano cuando pareciera que todavía hay oportunidad para unos 10 o 15 minutos más de sueño. Y no lo hay que pararse. Ya no es la escuela, ya no hay papá y mamá que te insiste 3 o 4 veces diciéndote, ya levántate, vas a llegar tarde a clases, vas a perder la primera clase. No, ahora es una responsabilidad familiar y tienes una carga sobre ti. Estás en la etapa de sembrar. Esa etapa puede tardar alrededor de 30 años, tu vida laboral. Así que comienzas alrededor de los 23, 25 y te ocupa 30 años, quizá cuando tengas 55 años, estés a punto de concluir tu etapa laboral, de sembrar. Y entonces, posiblemente, llegue la hora de comenzar a cosechar. La palabra de Dios nos dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni quien la gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Amados hermanos, qué lecciones tan básicas, qué lecciones tan esenciales hay en la palabra de Dios, qué llamados tan simples, pero a la vez
tan profundos y tan confrontadores. Una de las realidades a las que me he enfrentado en el ministerio pastoral es los matrimonios en los cuales uno de los cónyuges, se muestra inconforme y muy descontento por no estar sintiendo el respaldo solidario de su cónyuge. Él viene o ella viene y dice, es que yo soy la única que aporta. Yo soy el único que aporta. Yo no me siento apoyado. En ocasiones es el hombre, en ocasiones es la mujer. El hombre puede sentirse decepcionado pensando, ya no puedo hacer más por aportar más, ya no puedo hacer un mayor acopio, ya no puedo traer más recursos a la casa. Estoy trabajando demasiadas horas y todavía me cuesta mucho poderme trasladar para llegar a descansar a la casa. Son demasiadas horas entre el traslado y el trabajo y con todo y eso ya no puedo hacer más. Y yo no siento que me esté ayudando mi esposa a cuidar lo poco que logro proporcionar, proveer. En ocasiones es al contrario. El contrario en el sentido de que la esposa se queja, mi esposo no me está ayudando, yo soy la que genera, yo salgo a trabajar y todavía regreso a la casa y me tengo que hacer cargo de las labores domésticas, de las responsabilidades, y yo no siento que él coopere conmigo. Él recibe su dinero, pero él no me está aportando. Él dice, yo pago la luz, yo pago el teléfono. Pero pastor, el teléfono y la luz son 1,000 pesos. Todavía tenemos que pagar la renta, todavía tenemos que ver la despensa, todavía. Y él parece no estar consciente de esto. ¿Cómo podemos resolver esto? Amados hermanos, esto nos lleva a un tema que es muy delicado y muy serio. El trabajo no tiene el propósito de convertirse en un fin en sí mismo. No vivimos para honrar y venerar el trabajo. No somos idólatras. No adoramos el trabajo. Trabajamos porque el trabajo es un medio legítimo, un medio honesto, un medio dignificante y honroso. Un medio determinado, establecido por Dios. Así es como Dios quiere que lo hagamos. Es un medio para alcanzar las retribuciones, los medios, las utilidades, los beneficios, el resultado, el salario. Un sueldo que sea suficiente para abastecer nuestras necesidades. Semanas anteriores creo haber comentado con ustedes. Algunas personas se van con la aspiración de cruzar la frontera y encontrar una oportunidad de trabajar con una mejor remuneración. Y sí, claro que sí. Lo consiguen llegando a alguna empresa en donde los contratan, bien sea en labores agrícolas, bien sea en la construcción, en donde quiera que se empleen, tendrán un mejor salario que el que encontrarían aquí, muy probablemente. Pero cuando están allá se dan cuenta que ese mejor salario, que es el que podría resolver sus problemas para sus necesidades básicas, aquí, con su familia, en México, en su casa, en su pueblo, no es suficiente para que él resuelva cómo mantenerse allá y al mismo tiempo enviar el apoyo que quiere enviar. Así que yo conozco cualquier cantidad de personas que se han ido a trabajar y cuando están allá se dan cuenta de que un trabajo no sería suficiente. Así que conozco personas que trabajan, terminan su jornada, saliendo de allí se van inmediatamente corriendo a otro trabajo. Y en ese otro trabajo salen todavía para ir a comer algo que sea muy, muy barato y resolver su día. Para poder ahorrar, juntar un poco de dinero y enviar a su familia y tener con qué pagar sus cuentas allá. Tienen que compartir una habitación
con personas en un departamento que está hacinado. Nos ha tocado vivirlo, nos ha tocado visitar familias que se encuentran en situaciones semejantes. Pero todos lo han hecho porque están interesados en proporcionar este factor que es determinante. Amados hermanos, el plan de Dios para que nosotros desempeñemos una asignatura, una responsabilidad laboral, no es el trabajo en sí mismo. El propósito de Dios no es el trabajo en sí mismo. No se trata de terapia ocupacional. Se trata de certidumbre. Quiero que tengamos muy claro en nuestra mente esto. Cuando tú y yo trabajamos, siendo jefes de una familia, la razón por la que estamos trabajando no es porque nos gusta el trabajo. Tal vez sí, nos encanta. Tal vez somos felices haciendo lo que hacemos. Tal vez disfrutamos nuestra profesión. El lugar en donde trabajamos lo amamos. Es un lugar que nos da confort, nos hace sentir integrados a un equipo, etcétera, etcétera y más, etcétera. Algunas empresas se especializan en hacer eso. Pero no trabajamos por eso. Trabajamos porque al hacerlo estamos comunicando certidumbre a las personas que amamos. Trabajamos porque al trabajar generamos las formas, los recursos, los medios para que nuestra familia tenga lo necesario. Para que aquellos que amamos se sientan provistos, se sientan amparados bajo nuestra custodia amorosa y providente. Estamos comunicándoles una forma de amar, que es el amor proveedor, el amor que sustenta, el amor que dice, tú no tienes que ocuparte de hacer esto, porque yo me haré cargo de que no te falte nada y de que tú estés bien. Esto es lo que un bebé recién nacido necesita saber y necesita oír. Llorará mientras no reciba esto. Mientras haya incertidumbre en su entorno y él no esté seguro de estar recibiendo esto, este bebé llorará. Hasta que alguien, aunque no sea la voz conocida, aunque no sea la persona que lo guardó en su vientre, cualquier persona que esté en la capacidad de comunicarle ese nivel de certidumbre, cuando esa persona aparezca, el bebé comenzará a sentirse seguro y a dejar de reclamar, a dejar de llorar. Certidumbre, comunicar certidumbre, es algo en lo cual Dios nos hizo semejantes a Él. Así que la razón por la cual Dios nos ha ordenado trabajar es porque al hacerlo comunicamos certidumbre. Certidumbre a nuestro entorno y certidumbre a los que amamos. Y lo hacemos de una manera en la cual aquellos a los que amamos ven en nosotros, aquellos que están bajo nuestra tutela proveedora, amorosa, aquellos que están bajo nuestra custodia providente, verán en nosotros un reflejo del amor protector providente de Dios, que es la fuente de toda certidumbre. Amados hermanos, trabajar no es un fin en sí mismo, porque cuando lo convertimos en un fin en sí mismo, el trabajo se convierte en un ídolo. Rendiremos culto al trabajo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o agrada a uno y desagrada al otro, o viceversa. Así que no podemos amar a Dios y a las riquezas, pero de la misma manera en que Jesús usó este ejemplo, tenemos que también concluir que no podemos amar
a nuestro trabajo tanto, tan profunda y tan intensamente, que lo convirtamos en una forma de diosesillo caprichoso, exigente y celoso que reclama el 100% de nuestra atención, de nuestra dedicación y de nuestra vida. Ustedes y yo conocemos historias de personas que dedicaron tanto su vida al trabajo que cuando finalmente dejaron el trabajo se murieron, porque ellos entendieron que la única razón para la cual vivían era trabajar, 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 trabajar. Así que cuando dejaron de trabajar, su vida dejó de tener sentido, aunque estaban rodeados de esposa, hijos, nietos, que los amaban, que los necesitaban. Pero debemos corregir nuestra manera de pensar. No es para el trabajo para quien vivimos. No vivimos para el trabajo. Vivimos para Dios. No trabajamos porque nuestra vida se deba al trabajo. Trabajamos porque al hacerlo honramos a Dios y nos honramos a nosotros mismos, proveyendo con honra y con dignidad un beneficio para nuestra familia. Así que quienes dependen de nosotros son bendecidos por nuestra capacidad para desarrollar nuestras habilidades. La palabra de Dios dice en 2 a los Tesalonicenses, leo el capítulo 3, versículos 11 al 13, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses y les está escribiendo acerca de la responsabilidad de trabajar. Déjenme decirles que en el ministerio pastoral, en la consejería, me he encontrado en más de una ocasión con hombres que son jefes de familia y que se sienten confundidos acerca de si verdaderamente ellos tienen alguna obligación de aportar para el sostenimiento de su familia. Y al no estar seguros ellos, parecieran no encontrar en la Biblia un sustento categórico y puntualmente claro, lo suficientemente fuerte, sólido y consistente para abandonar la idea de que ellos no están obligados a trabajar y comenzar a generar recursos para sostener a su familia. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es puntual. Cuando Dios dio al hombre y a la mujer la asignatura de administrar la creación, de señorear en la creación, lo que les he comentado que se llama la misión cultural. Dios hizo al hombre y a la mujer responsables de una tarea. El hombre tendría que cultivar la tierra. Sería responsable del planeta, del universo. El hombre fue asignado por Dios para esta responsabilidad. Eso es el trabajo. El trabajo es la responsabilidad que Dios ha puesto en las manos del hombre. Y si bien el trabajo es un reflejo de la naturaleza a la que fuimos creados por Dios, un Dios que trabaja, hizo al ser humano como una criatura a su semejanza para que sea un ser que trabaja. El hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. De tal manera que cuando
el hombre trabaja, a quien está cumpliendo y obedeciendo es a Dios. Por supuesto que de la misma manera, cuando el hombre incumple en su asignatura dada por Dios, con quien tiene una cuenta pendiente no es con su esposa. No solamente es la esposa la que le reclamará, no son sus hijos los que le echarán en cara algún día: tú nunca aportaste para nuestro sostenimiento y nuestra educación. No es un juez el que sentenciará que él tiene que aportar el 40 o el 60% de su salario por una especie de orden judicial para sostenimiento familiar. Es Dios, Dios soberano, Dios creador, absoluto Señor, quien juzga y determina que el hombre irresponsable, la mujer irresponsable, tienen que rendir cuentas delante de él. Sí, la palabra de Dios es clara y es puntual. El apóstol Pablo dice aquí en 2 Tesalonicenses 3:12: a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. No se cansen de hacer el bien. Amados hermanos, trabajar es una bendición, pero no es un ídolo. No vivimos para el trabajo, lo hemos explicado hace un momento. No rendimos culto al trabajo. Nuestra vida está rendida a Jesucristo. Trabajamos porque al trabajar honramos a Cristo al cumplir el mandato que Él nos dio desde la creación. Qué privilegio, qué bendición, qué enorme satisfacción saber que al mismo tiempo que estamos cumpliendo con nuestra asignatura, con nuestra misión, el propósito establecido por Dios para desempeñarnos laboralmente, vocacionalmente, en la tarea para la cual somos aptos, en cualquiera que sea nuestra profesión, nuestro oficio, nuestra empresa, negocio, quehacer, nuestra ocupación, cualquiera que sea nuestra habilidad, cualquiera que sea nuestra vocación. No solamente estamos siendo bendición para los que amamos, al constituir nosotros una fuente de certidumbre para ellos, haciéndoles saber que nosotros nos haremos cargo de que nada les falte, siendo custodios, proveedores, amorosos, protectores para su bienestar. No solamente hacemos eso, de la misma manera también honramos a Dios, servimos a Dios, glorificamos a Dios. Está equivocado quien piensa que la única manera en que alguien puede servir a Dios es siendo pastor o misionero o yendo de misionero a predicar el evangelio a, no sé, Siberia o algún lugar lejano. No, no necesariamente. Hay muchísimas, demasiadas personas hundidas en esta idea pietista de que la única forma de servir a Dios es siendo un miembro de la iglesia que siempre está metido en el templo y dedicado a todas las actividades que se agendan en el templo, y entonces las personas se sienten un poco menos culpables y un poco más cristianas por esta forma de participación. Pero no es así. No lo es bíblicamente hablando. Estamos sirviendo y honrando a Dios, adorando a Dios, al desempeñar las tareas más modestas, al desempeñarnos en los oficios más humildes. Decíamos la semana pasada, no es en ninguna manera más sagrado el oficio del pastor que el oficio del hombre que asea el calzado en el jardín central, en la plaza. No es más sagrado el oficio del pastor que el oficio del médico o del constructor. No es más sagrado el oficio del pastor, del predicador, del que enseña la palabra de Dios, que el oficio del albañil o del carpintero. En cada uno de estos oficios
tanto el del pastor como el del albañil, el del carpintero, o el del médico, el del abogado o el ingeniero, hay algo que es muy sagrado, algo santo, que es la misión que Dios nos ha dado de honrarle, de darle gloria a Él, sirviendo a quienes tenemos delante de nosotros. Primeramente a los de nuestra propia casa y también a los demás. Porque sirviéndoles cumplimos con nuestra responsabilidad humana delante de Dios y delante de ellos. La asignatura dada por Dios al hombre. El propósito para el cual Dios creó al hombre fue el tener a una criatura que pudiera vivir en una relación de privilegio y bendición con su Creador. Ningún otro ser de la creación podía vivir en esa comunión con Dios. El hombre sí, pero también la tarea de señorear en la creación. Cada uno de nosotros cuando sale de casa a cumplir con su jornada de trabajo, cumple en una forma quizá pequeña, en la capacidad personal, en el alcance de sus propios recursos, aptitudes, habilidades, vocación, fortaleza física o intelectual. Cumple con esa asignatura dada por Dios y solo por eso debe sentirse honrado, debe sentirse enaltecido, dignificado, por el solo hecho de asemejarse a su Creador. No solamente por asemejarse a su Creador, sino porque además de asemejarse a su Creador, obedece el mandato divino, de vivir vidas productivas, vidas fructíferas, vidas que representen para aquellos que han sido puestos bajo nuestro cuidado una fuente, una evidente, notoria, palpable fuente de certidumbre y bendición.